Amados vecinos, muy buenas tardes ante todo. No vamos a quitarle mucho de su tiempo. Voy a ser muy escueta en el mensaje, muy corto, pero sé que es palabra de Dios. La lectura que el Señor me ha dado para esta tarde de culto, en honor a Él, porque es Él el que merece alabanza, adoración y reverencia. Dice en el libro, en la carta de 1 Timoteo, capítulo 2, del 5 al 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. El tema que el Señor me dio para esta porción bíblica es mi único camino a seguir. Hay un solo camino. La palabra siempre nos habla de el camino angosto y el camino ancho, ¿no verdad? Pero el Señor tiene un solo camino para cada uno de nosotros. La palabra del Señor en el libro de Génesis dice que el bien y el mal estarán siempre delante de nosotros, pero el que toma la decisión es usted. Y esta tarde el Señor ha querido traerle un mensaje para usted, para que sepa qué camino debe escoger. A veces creemos que estamos andando de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no hago daño a nadie, porque ayudo a muchas personas, porque no bebo, no fumo. Yo soy una mujer tranquila, podríamos decir entre comillas, pero de eso no se trata el camino del Señor. Que sí, debemos hacer obras de bien, pero por obra yo no seré salva. Yo por obra no seré salva. Y el mensaje dice que a su debido tiempo, y yo meditaba y pensaba, ¿de qué tiempo me hablaba el Señor? Dice la palabra del Señor de que en este tiempo va a haber comezón de oír. Mi vecino, usted que está ahí escuchándome detrás de la puerta, usted que está ahí parada escuchando, la palabra quiere advertirnos sobre muchas cosas. Dice que este es el último tiempo que estamos viviendo. ¿Y desde cuándo empezó? Desde que Cristo fue crucificado en esa cruz. Desde ese tiempo, desde ese momento, desde ese instante, nosotros empezamos a vivir el último tiempo, donde el enemigo, con sutileza y artimañas, nos vive engañando. ¿Por qué lo digo con sutileza y artimañas? Yo empecé diciendo que nosotros creemos a veces vivir de una manera correcta, diciendo, yo no me meto con nadie. Yo hago obras de buena voluntad, de caridad, ¿no verdad? Pero no conozco al Señor. La palabra de Dios dice que nosotros necesitamos conocer a Dios, conocer quién es Dios. Mire, cuando yo elaboraba este tema, me surgió una pregunta en mi cabeza. Y yo decía, bueno, si la palabra del Señor dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, y dice que Jesucristo nos vino a salvar, pero ¿a salvar de qué? Si me sigue rondando en la cabeza que cuando yo salgo a evangelizar en las calles y yo le pregunto a usted, vecino, a cualquiera, ¿usted conoce a Dios? Usted me dice, sí, yo conozco a Dios. Sí, yo sé quién es Dios. Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Dios es el que me da la vida. Todo eso lo sabemos. Pero no podemos tener una vida con Él. No sabemos lo que es vivir de la mano de Él. Dice, yo me preguntaba, ¿cómo deben ser salvados todos los hombres? ¿Y de qué deben ser salvados? La única respuesta es que si yo confieso a Cristo como mi Salvador, seré salva. ¿Pero salva de qué? Salva del engaño. Sí, salva del maligno que quiere seguir teniéndome atrapada y viviendo una vida precaria, con malos deseos, mucha perversidad, porque aunque usted no crea, mamá, papá, usted que está ahí adentro, nuestros hijos van creciendo con una mente perversa. Aparentemente nosotros nos traemos al mundo niños lindos, sanos, perfectos, pero no sabemos. Sí lo sabemos, no digo no lo sabemos, sí lo
lo sabemos. ¿Cómo está hoy en día los colegios, las escuelas? ¿Qué es lo que no aprenderán nuestros hijos? Y la mente de nuestros hijos sigue siendo maligna y perversa. ¿Cuánta destrucción nos quieren causar a nosotros como padres? Y no son los niños. No. Porque la palabra dice que mi lucha no es con carne y sangre. Mi lucha es con aquellos huestes, con principados. Que por eso es que es necesario que conozcamos a Dios. Porque Dios dice que Él nos ama. Él ama la creación. Y por amor, dice la palabra en Juan. En el libro de Juan dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que muera por usted y por mí. Pero lo que sucede es que el ser humano no da crédito a esa palabra, no da crédito a esa muerte. Esto se queda solamente en palabras escritas en la Biblia, que muchas veces la tenemos en casa y la tenemos puesta solamente en una mesa, o le hemos hecho un altar a la Biblia. Y no digo que lo que está, la Biblia es la palabra, porque es la palabra la que hace el cambio en su vida. Usted no se puede pensar cómo se están destruyendo los hogares que fueron formados, esposa, esposo, se unen con amor, nacen niños, van creciendo, y las cadenas generacionales de destrucción siguen igual. Si yo tuve un hogar roto, mi hijo también tiene un hogar roto. Si yo fui abandonada por mi padre, mis hijos también son abandonados por su padre. ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere tener atrapados en ese engaño. Hay tanta maldad y tanta confusión. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Decía el hermano que estaba llevando la presentación que el diablo quiere cegarnos, quiere confundirnos. Y el diablo no es cacho y rabo, no es un ser con cacho y rabo como nos han hecho creer. El diablo es la maldad viva, personificada en nuestro esposo cuando nos abandona. Es la maldad viva cuando mi hijo se va a drogar, cuando mi hijo se va a beber y viene alcoholizado y yo estoy esperándolo en la puerta. Por eso es que el Señor quiere salvarme de tanta maldad, salvar mi hogar, salvar mis hijos. Si alguna vez usted se ha puesto a pensar en cuán magnitud tiene la palabra salvar, usted no ha ido cuando va a la playa o va a una piscina, van con los manguitos a nadar o se ponen las boyas para nadar porque quieren ser salvados de ahogarse. Y nosotros tenemos a un Salvador, el que no quiere que nos ahoguemos, el que no quiere que nos perdamos. El tema era mi único camino a seguir. ¿Por qué es mi único camino a seguir? ¿Por qué? Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué eres el único camino a seguir? Amado vecino, porque no hay otro lugar. Dice, porque no hay otro camino válido para Dios que no sea a través de Jesús. Esta declaración el apóstol Pablo simplemente la repite porque Jesús nos había dicho en Juan 14:6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo le digo, amado vecino, ¿por qué es tan necesario conocer a Jesús? Porque el que fue a la cruz no fue usted, fue Él. Porque el que cargó la culpa del pecado suyo y mío fue Él. Es necesario conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que me va a hacer llegar al Padre. Bien lo dice en la lectura. Él es mi intermediario entre Dios y el hombre. Él es el único que puede mediar por mí. Yo no me puedo arrodillar ante una estampa. Yo no me puedo arrodillar ante la Virgen María porque no lo dice la Biblia. No es bíblico. Si usted tiene la Biblia ahí donde la tiene alzada, guardadita, bien bonita, abierta en el Salmo 91, coja la idea, la completa. Es un manual de vida para usted. El ser humano no quiere cambiar, pero la palabra cuando empieza a entrar a usted y le da cabida, téngalo por seguro que cambia. El sistema de vida, el suyo, cambia. Mire, en el mundo moderno,
La mayoría de la gente piensa que cualquier camino conduce a Dios y se sigue con una sinceridad o con un buen corazón, entre comillas, creyendo que es un buen hombre. Y la Biblia dice que bueno no hay ninguno. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Yo les digo lo que la Biblia dice. Y la Biblia se opone a esta idea de que la mayoría hoy en día ha levantado tantas religiones. Tenemos testigos de Jehová, tenemos mormones, tenemos los Hare Krishna, tenemos tantos, los Jesús solo. Y recuerden, todos vecinos, conocemos que nosotros tenemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Padre mandó a su Hijo por amor a la creación. Usted lo conoce, usted sabe que Dios nos formó a imagen y semejanza de Él. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra. Y por amor a nosotros, por amor a la creación, Él manda a su Hijo. Miren, yo les voy a leer unos pasajes. Dice, el fariseo y el recaudador de impuestos, cada uno vino a Dios con una aparente sinceridad, pero fue uno aceptado y el otro no. Eso está en Lucas. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, atentos a lo que les estoy leyendo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy un adúltero, ni aún no soy ni como estos publicanos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos a los cielos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. ¿Y saben qué es lo que sucede con todo esto? ¿Por qué les leo esta parábola? Porque así somos todos. Creemos conocer a Dios y nos acercamos a Él. Oramos, hablamos, aparentemente rezamos, lo que nos acostumbraron a rezar, el Padre Nuestro. Y está bien, esa es una oración modelo que nos dejó el Señor. Pero orar, decía estas palabras que yo le leí, porque el Señor enseñaba en parábolas. Decía, orar es conversar con Dios. Y usted puede decirle a Dios y presentarse tal cual es. Le decía el publicano: ten misericordia de mí, que soy pecador. Porque la palabra del Señor dice que por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la comunión con Dios. Usted que cree que conoce a Dios, usted sí, amigo, está destituido de la comunión con Dios. Dios no la escucha, Dios no lo escucha. Por eso es que tenemos tantos problemas en casa. Por eso es que vienen tantas dificultades. Primero, porque estamos pidiendo mal. Segundo, porque no conocemos al Dios hacedor de maravillas, al Dios que mandó a su Hijo. Hay otra lectura también. El joven rico vino a Jesús con sinceridad, pero fue rechazado porque no lo dejó todo para seguirlo a Jesús. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. ¿Qué sucede, amado vecino? ¿De qué le sirve tener tantas riquezas en esta tierra? ¿De qué nos sirve acumular y acumular si al final de cuentas eso no
no le sirve a Dios. Dice la palabra del Señor que aquel que conoce a Jesús, Jesús promete que Él nos va a hacer una morada en los cielos y que un día estaremos con Él. Decía el hermano, la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una promesa. Y el caminar de un creyente, de un cristiano, es por fe. Es por fe, creer en esta palabra que es viva y eficaz. También tengo gloria a Dios, perdón. Dice en el libro de Proverbios, un instructivo para todos. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así es como solemos vivir. Así es como solemos estar, creyendo en un camino tan falso. Otro punto más, ¿por qué? ¿Por qué Jesús es mi único camino a seguir? Porque es el único que me limpia de la inmundicia del pecado. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si usted tiene esa Biblia ahí donde la tiene, le ha hecho un altar, cójala y léala en 1 de Juan 1:9. Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de aquella maldad. Amado vecino, maldad hay en todos, en todos. Por eso es tan necesario correr a los pies de Cristo, para que su sangre poderosa nos pueda limpiar y redimirnos de la condenación del pecado. ¿Por qué también Jesús es mi único camino? Porque Jesucristo fue hombre de carne y hueso, así como usted y como yo. Esto nos recuerda que Jesús fue humano. Su humanidad no fue solamente una fase temporal. La segunda persona de la Trinidad, encarnado, dice la palabra del Señor, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Agregó la humanidad a su deidad. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero fue hombre. Hombre, así como usted y como yo. Varón de dolores le llama la palabra. El que experimentó todo quebranto. El que fue caminando como oveja al trasquilador, al matadero. Él. Y yo le pregunto, amado hermano, usted como hombre, ¿podría resistir la carga de la cruz? ¿Podría resistir los clavos en sus manos? ¿Podría resistir cada lanza clavada aquí en el costado? ¿Usted podría resistir los latigazos? No. Un golpe que recibe y usted puede volver a dar, porque el ser humano no quiere eso. El ser humano quiere pelear todo con fuerzas, con manos, con puñetes, con armas. Ya no ponemos la otra mejilla, como nos dice el Señor Jesús. Nadie lo hace. Dice también la palabra del Señor, Jesús es completamente Dios y completamente humano, pero su humanidad se glorifica. ¿Por qué? Porque Él es el único que resucitó. Él ya no está colgado en una cruz de madera. Él ya no. Él resucitó al tercer día. Y esa es una prueba y una certeza que yo también voy a resucitar con Él. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que aquellos que murieron en Cristo tendrán esa dicha de resucitar, y yo lo creo. Por eso es que es necesario buscar de Cristo. Cristo es el único que me conduce a una verdad. Dice que también el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesús se dio a sí mismo como un rehén, como un pago por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar y recibió el castigo y la ira de Dios Padre para nosotros, que nosotros merecíamos. Este es el mensaje fundamental del Evangelio. El Evangelio que Cristo caminó y caminó, compartiendo, dándole a la mayoría de las personas. ¿Por qué necesitabas conocer a Cristo? Cristo venía a traer las buenas nuevas de salvación. Él es tu Salvador. Él es tu único camino. Tú no vas a llegar a Dios. Tú estás orando y orando. Dios, ¿por qué no me ves? Dios, ¿por qué no me escuchas? Porque la palabra del Señor dice que no puedes llegar a Él si no tienes a Cristo. Tú eres una creación. Alabado sea el Señor, porque Él te creó a imagen y semejanza. Pero solo te quedas hasta ahí.
vida se acorta. Los tiempos son malos. Hay un peso grande en el trabajo de Jesús en la cruz para con nosotros. Nadie será rechazado y alabado sea por eso. Porque Jesús se quedó sin nada por darlo todo por mí. Dio su amor y dio algo que el ser humano nunca da: un perdón. Usted se siente defraudado por su esposo y le cuesta perdonarlo. Al contrario, lo que hace es: divorciémonos, separémonos, y no nos damos cuenta que hay niños de por medio. Usted ve que su hijo hizo algo que no debía, y lo primero que hace es pegarle, y no lo recoge y le dice: hijo, tranquilo, vamos a hacer las cosas diferentes. Enseñarle con amor, así como Dios nos enseña con amor. Así como Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es ese perdón el que nos tiene aquí de pie. Nosotros no queremos venir a molestarlo, simplemente traerles aquí, vecinos, amados vecinos, de que el tiempo está perverso, el tiempo está malo. Dice las Escrituras en el libro de Mateo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El diablo quiere matar tu alma. El diablo te quiere tener confundida creyendo que el hogar que estás llevando es así. Sí, mi marido se fue, es verdad, eso tenía que pasarme a mí. Sí, mi hijo está perdido en el alcohol y la droga, es así, él no quiere escuchar. Es mentira. Es el diablo que nos está confundiendo cada día más. El diablo nos está cegando. El diablo nos está tapando la visión. La palabra mismo lo dice, que él ciega el entendimiento y no quiere que resplandezca esta luz. El evangelio que Cristo caminó y le dijo a sus discípulos: ve y predicar las buenas nuevas de salvación. Hay una salvación, hay una promesa que el Señor nos dejó para nosotros. Y no lo hacemos por fanatismo, porque yo también creía que mi hogar estaba roto. Yo también veía a mis hijos perdidos. Y hoy en día puedo decirle: gracias, Señor. Me permites disfrutar de ellos. Me permites verlos. Me permites ver que ellos mañana más tarde tendrán un hogar en Cristo. Bueno, tranquilo. Y no digo que sea perfecto, porque el único perfecto se llama Cristo Jesús. Pero dice su palabra que Él nos llama a buena obra. Y la obra que empieza en nosotros, Él la va a ir perfeccionando poco a poco. Dice su palabra que cuando yo acepto a Cristo y confieso con mi boca que Cristo es mi Salvador, yo soy una nueva criatura. Aquella mujer que era peleona, perversa, gritona, borracha, ya no es más. Y día con día ella va dando lugar, la palabra va dando lugar a la nueva criatura. Si deseas acercarte a Dios, acércate a Jesús primero, quien dio su vida para que puedas tener acceso al Padre. Jesús es el único camino a la presencia de Dios Padre, donde podrás recibir todo el amor, el perdón y la vida eterna que Dios tiene para ti. Jesús no es solo el camino, sino que también es el único que puede interceder por ti y que puede interceder por mí, hermano, porque sigo en esta carne, sigo siendo humana, también cometo pecados, también me airo, pero sé que yo tengo a dónde acudir, que sé que puedo doblar mis rodillas y acercarme confiadamente al Padre. Yo puedo ir al trono de gracia y decirle: Padre, estoy así, sigo siendo así, aunque creo en ti, creo en aquella promesa de que yo seré nueva criatura y que todas las cosas viejas van pasando poco a poco. Dice que Jesús media por mí delante del Padre. Aún Él, sin tener pecados, Él dio su vida en la cruz para hacer posible la reconciliación con Dios y su acceso delante de Él. Tiene que creerlo, hermano. La palabra del Señor dice que yo vivía enemistada con mi Señor. ¿A causa de qué?
del pecado, de aquel pecado que Adán y Eva lo cargamos también nosotros. Somos hijos de pecado, dice la palabra, pero por un hombre entra el pecado, pero por un hombre entra la salvación. Jesucristo hombre es, dice, y por aquel que lo dio todo, dio su vida, dio su sangre por mí, es que estoy aquí predicándole a ustedes un mensaje de salvación. Y yo quiero concluir con una pregunta que yo sé que todos me han escuchado. ¿Acepta hoy su invitación para acercarse al Padre? ¿Usted está dispuesta a aceptar la invitación para acercarse al Padre? Dice la palabra del Señor que Él es bueno y justo, y Él es perdonador, y Él está con los brazos abiertos para recibirte. Él no nos rechaza. Somos nosotros los que hacemos vuelta atrás y decimos, más después, aún no es tiempo. Y yo no la quiero invitar a que se haga hermanita rara, cargando la Biblia para arriba y para abajo. La Biblia la tiene que cargar en el corazón. La Biblia la tiene que cargar en su mente. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo va a tirar de aquella palabra que está grabada en su corazón, de aquella palabra que se grabó en su mente. ¿Para qué? Para que no vuelva a ser la misma criatura de antes. Aquella que mentía, aquella que engañaba, aquella que robaba, aquella que engañaba a su esposo. Así se vive hoy en día una vida. Es así como se vive. Por eso esta tarde el Señor quiere pedirle a usted. Mire que Él es tan educado. Él quiere pedirle que lo conozca y que tenga una relación con Él. Este es el mensaje que yo he tenido para hoy. Y si usted que ha estado ahí detrás de esa puerta, que ha estado ahí en esa ventana escuchando, yo sé que hay almas que me están escuchando. El Espíritu Santo me lo muestra. Y para usted que está ahí escuchando detrás de la puerta el mensaje, usted puede hacer una oración y dígale, cierre sus ojos y piense, porque dice que aquel que le busca, crea que le ha hallado. Usted crea que ha hallado ya el consuelo. Dígale, Señor Jesús, ahí donde yo me encuentro, Padre amado, tú tuviste misericordia de mí porque me viste cada noche llorar, me viste cada noche padecer, me viste sufrir. Tú tuviste misericordia de mi dolor. Tú viste cuántas veces inundaba mi cama con llanto. Y esta tarde has venido tú a traerme un mensaje diciéndome que hay una esperanza, diciéndome que mi hogar puede ser restaurado, diciéndome que mis hijos pueden ser levantados, diciéndome que puedo ser feliz, porque el ser humano quiere buscar felicidad. Dígale ahí, Padre mío, yo me arrepiento de aquella vida que he tenido, de no creer que hay un Dios, de no saber que hay un Jesús que murió por mí. Perdóname si he vivido una vida tibia, como dice la palabra, porque aún estando en Cristo caminaba de una manera y hacía otras cosas. Mi Señor, perdóname. Te pido en el nombre de Jesús que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú vengas, Señor, me encuentres y me halles haciendo tu voluntad, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Sé tú restaurando aquellas almas, Padre amado, que están esta tarde escuchándome, mi Señor. Sé tú restaurando esas vidas, Señor. Mira aquel hijo, Padre amado, mira aquella esposa, mira aquel esposo, Señor. Hay tantos niños que se pierden hoy en día porque el diablo quiere engañar y confundir, mi Padre bueno. Pero ahí estás tú, mi Rey. Ahí estás tú. Gracias, mi Padre bueno, por el mensaje que has traído hoy a mis vecinos. Gracias, mi amado Jesús. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.